Un saludo muy especial en este día 22 de mayo de 2022, día hoy que nos regala el Señor para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias por el don de la vida, porque permite que nosotros hoy estemos con nuestra familia, disfrutando de este día de descanso, de este día dedicado al Señor, en este día domingo. Damos gracias al Señor porque es bueno, porque es misericordioso, porque su bondad y su misericordia son eternas. Hoy es día para dedicárselo al Señor, para darle gracias por esta semana que hemos vivido, poner en sus manos esta semana nueva que empieza, para que sea Él con su Espíritu Santo que nos guíe en esta semana, que nos proteja, que nos socorra, que nos ayude, nos dé sabiduría para tomar decisiones sabias, especialmente para en este proceso electoral en nuestro país, tener esa sabiduría que nos permita saber quién es esa persona que va a regir los destinos de este país como presidente. Pedimos que el Señor llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser con su Espíritu Santo, y que sea Él, el Espíritu Santo, el que nos enseñe la verdad, el que nos revele, el que nos muestre lo más profundo de la palabra, esa palabra que nutre nuestro ser, que nos permite crecer en nuestro interior para conocer cada día más quién es ese Padre celestial, ese Padre que nos ama, que siempre está presente en nuestras vidas y que quiere compartir con nosotros en cada espacio, cada área, cada momento en nuestra vida, si tomamos nosotros la libre decisión de aceptarlo en nuestra vida. Por eso hoy vamos a pedirle al Padre que sea su Espíritu Santo el que llene nuestras vidas, el que nutra nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro espíritu, para que podamos comprender y entender su palabra. En este día, la palabra de Dios, la primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 a 2 y del 22 al 29. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Bersaba y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe.
Oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura es tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 14 y del 22 al 23. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de todo esto ahora que estoy a su lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la del mundo, que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora para que cuando suceda, sigan creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que seas tu Espíritu Santo el que hables a nuestra vida. Que destruyas tú todo obstáculo, toda muralla que se quiera levantar en nuestros oídos para impedir escuchar tu palabra. Hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña, esa palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestras coyunturas, para que nosotros podamos, Señor, cambiar esas estructuras que hay en nuestro ser. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que nos enseñe, el que nos recuerde lo que el Señor Jesucristo quiso decirnos y enseñarnos a través de su palabra. Amén. En este día, domingo, día que debemos descansar no solamente desde el aspecto físico, sino también desde nuestra parte espiritual. Debemos recargarnos de todas aquellas bendiciones, de gracias, de actitudes que cambian nuestra vida, nuestra esencia. Es el momento de depositar en las manos del Señor todo lo que hemos vivido en esta semana, todo lo que hemos aprendido, quizás lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, las dificultades que hemos tenido en esta semana, pero también darle gracias porque nos ha dado la fortaleza para sobrellevarlas, para aprender de ellas, para intentar nuevas formas de hacer las cosas, porque en la vida todo lo que nos pasa a nosotros es para nuestro beneficio, para nuestra bendición, así lo dice la palabra de Dios. Tenemos es que aprender de las circunstancias que vivimos, porque en la medida en que reflexionamos sobre qué es lo que Dios quiere enseñarnos en cada situación que Él permite que vivamos, es una enseñanza, un aprendizaje que debemos incorporar a nuestra vida. En esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles,
Hoy queremos darnos cuenta cómo nosotros pertenecemos, porque así empezó Dios formando a través de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, empezó formando nuestra iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de todas las personas que sabemos y que nos sentimos que luchamos por un bien común. ¿Cuál es ese bien común? Es la vida eterna, es conocer a Dios, es conocer su palabra, es saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa Santísima Trinidad, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero, y que el Padre quiere que nosotros lo conozcamos, que centremos nuestra vida en Él. Pero tenemos que sentirnos y hacernos entender que somos parte de una iglesia. La iglesia, así como lo dice aquí en la primera lectura, entonces dice, hemos decidido el Espíritu Santo y yo no imponerle más cargas que las indispensables para que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. O sea, aquí se estaba hablando de unas cargas porque los israelitas que venían de la ley de Moisés decían que para la salvación tenían que las personas circuncidarse. Y entonces aquí los apóstoles están diciendo, los apóstoles se reúnen. Este es el primer concilio del que habla la Biblia en Jerusalén. Van Pablo y Bernabé hasta Jerusalén a reunirse con Pedro y los demás apóstoles a resolver sobre ese asunto, sobre la circuncisión. Era un asunto nuevo, era una tradición, era un rito que venía de muchos siglos atrás, todos los que eran judíos, y necesitaban establecer frente a las nuevas circunstancias que era el cristianismo, qué pasaba con la circuncisión. Entonces aquí miramos, por ejemplo, en la actualidad, el Papa Francisco ha convocado también a la iglesia, a toda la iglesia católica, a participar en el sínodo. ¿Qué es eso? Es la determinación, porque aquí los apóstoles fueron a Jerusalén, donde estaba Pedro, a preguntarle a que hicieran una reunión y tomaran una decisión frente a unos asuntos doctrinarios importantes de la iglesia. Y hoy el Papa Francisco nos está convocando a todos a participar en el sínodo, que es preguntarle a las personas, especialmente a aquellas que no se sienten parte de la iglesia, pero que conforman una iglesia o la iglesia católica, sobre la comunidad, sobre la misión y sobre cómo podemos nosotros participar realmente o sentirnos miembros realmente activos de la iglesia. Es muy triste que nosotros todos pertenecemos por el bautismo, pertenecemos a la iglesia católica, pero no ejercemos, no participamos de todas las acciones de la comunidad. Al ser partes de una iglesia, pues debemos participar de ella, de la Eucaristía, de los sacramentos, del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación, del sacramento del matrimonio. Pero más importante aún es que nosotros sigamos ese itinerario que lo tiene la iglesia desde el mismo momento en que la pareja se casa, en que el hombre y la mujer se unen en matrimonio y deciden tener hijos, los educan en la fe. Y ese primer sacramento de iniciación, que es el bautismo, debemos seguirlo, afianzando, enseñando, y así vamos recorriendo todo el camino a partir de ese bautismo que es la iniciación cristiana. Pero lamentablemente muchas veces realizamos estos sacramentos y nos olvidamos y nos vamos de la iglesia y no participamos, no nos sentimos como miembros activos de la iglesia, y debemos sentirnos así porque todos somos hermanos. Y entonces, como lo dice aquí en la segunda lectura en el libro del Apocalipsis, dice, el ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó en la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel.
Y dice finalmente, la muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Nuestra iglesia está fundada sobre, por eso nosotros en el credo decimos que nuestra iglesia es apostólica, que es una, santa, católica y apostólica, porque está fundada en estos basamentos que son los 12 apóstoles, estos 12 hombres que Dios, que Jesús aquí en la tierra preparó y enseñó para que aprendieran. Y cuando Jesús murió, resucitó y subió al cielo, al subir al cielo entonces les dejó a sus apóstoles esa misión, que fueran e hicieran discípulos y enseñaran todo lo que Él nos había dado. Y en la lectura del Evangelio nos dice quién es el que nos recuerda y el que nos enseña esto, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que yo les voy a dar, que el Padre les va a dar, para que les recuerde y les enseñe todo lo que yo les he enseñado a través de la palabra. Y es así entonces que dice en el texto del Evangelio de Juan, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando nosotros seguimos ese itinerario, ese camino de fe, que la fe es una semilla muy pequeñita, como dice la palabra de Dios, es una parecida a la semilla de mostaza, que es muy muy pequeñita, pero que el Señor siembra en nuestro corazón y llega a ser el árbol más grande del huerto, y que donde anidan muchos pájaros. Entonces, cuando seguimos nosotros ese camino, empezamos y seguimos creciendo en nuestra fe. Dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y moraremos y haremos morada en Él. El camino del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Necesitamos seguir el ejemplo, las enseñanzas, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra para poder llegar al Padre. Y el Padre entonces envía a su Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, para que Él nos muestre, nos enseñe y nos revele la verdad. Y el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, y luego reconfirmamos nuestra fe, renovamos nuestra fe, nuestra alianza con la confirmación. Pero repito, esto es un camino de crecimiento. Es exactamente lo mismo como cuando nosotros empezamos en el jardín, bueno, todos los años que existen antes del kinder, de la primaria. Empezamos, nos empiezan a enseñar esas primeras palabras, esas primeras letras, las primeras operaciones, y ese conocimiento y esa enseñanza va creciendo con el paso de los años. Asimismo, también debemos alimentar nuestra fe, alimentar nuestra parte espiritual, pero nos olvidamos, y por eso es que cometemos tantas equivocaciones, porque a veces no miramos sino las cosas aquí del mundo, y nos olvidamos que nuestro cuerpo, nuestro ser, también es el espíritu, pero muchas veces ese espíritu no lo nutrimos, no lo alimentamos, no lo formamos, y no permitimos que Dios haga en nosotros morada, como dice el texto del Evangelio. Cuando nosotros con su palabra la guardamos, dice la palabra de Dios, que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo moran en cada uno de nosotros. Y es cuando eso es absolutamente potente, porque es cuando entendemos y comprendemos que Dios está en nosotros, y que Él es la fuerza, que Él es la sabiduría, que Él es el amor, la misericordia, que nos hace avanzar en cada uno de nuestros pasos que damos en esta vida. Por esa razón, entonces, si hoy es el día que estamos celebrando, el día de la parroquia, el día de la iglesia, para que nosotros entendamos que somos parte de una iglesia, que somos parte de una comunidad en la cual debemos crecer. Pero muchas veces llegamos a la Eucaristía y ni siquiera conocemos quiénes son las personas que están allí. Qué bueno que nosotros sintamos que todos somos hermanos en la fe, y que por ende entonces debemos amarnos unos a otros, así como nos dice el Señor, como Él nos ha amado. Debemos orar unos por otros, debemos ayudarnos y servirnos unos a otros.
Cuando eso sucede realmente en una iglesia, pues obviamente que no va a pasar nadie, no va a pasar necesidades. Y quien tenga dificultades y que tenga problemas va a estar soportado, ayudado por los demás. Qué bonita esta iglesia que nos narra en los Hechos de los Apóstoles, en sus primeros inicios, donde todos se ocupaban de todos, donde nadie pasaba necesidades, y los que tenían vendían lo que tenían para ayudar a los que no tenían y lo repartían de acuerdo con sus necesidades. Compartían el pan, compartían la oración, compartían la alabanza, la adoración. Qué bueno una iglesia que está unida en oración y que ora, por ejemplo, en este momento qué bueno que nos unamos en oración por este proceso electoral, para que el Señor nos dé la sabiduría, porque dice en la carta a los Romanos que toda autoridad proviene de Dios. Por tanto, es necesario que oremos todos, que nos unamos en oración para que Dios designe quién es el próximo presidente colombiano, que sea el candidato que Dios quiere, que respeta, que ama, que cumple esa palabra de Dios. Porque el que ama a Dios también ama a su hermano, al prójimo, y trabaja y le sirve a él. Entonces, que oremos nosotros por eso. Qué bueno que, reitero, todos como creyentes en una misma fe, nos unamos en oración por esas causas comunes, así como dicen de Pablo y Bernabé, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nosotros también, desde donde estemos, desde el trabajo que tengamos, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, podamos también dedicarnos a la causa del Señor Jesucristo, que es ¿cuál? El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Por eso vamos a darle gracias a Dios poniéndonos en sus santas manos. Padre, así como dice el Salmo, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Así decimos en este día, Señor. Tenemos que alabar, bendecir, glorificar tu santo nombre. Que tu gloria, Señor, llene nuestra iglesia. Que tu gloria, Señor, llene cada hogar, cada casa, cada corazón. Que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, quien llene nuestros vacíos, quien nutra nuestras debilidades, que nos des la fuerza, Señor, y la sabiduría para saber vivir en esta tierra, para cuidar, para proteger todo lo que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Señor, que inundes la tierra con ese Espíritu Santo que arde en nuestros corazones. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y harás nuevas cosas. Que nuestro corazón, Señor, arda por ese fuego, por esa pasión que el Espíritu Santo llega a nuestros corazones. Hoy te damos gracias, Padre. Te damos gracias a ti, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que cuides nuestro país, que cuides nuestros pensamientos, que cuides, Señor, nuestras emociones, que seas tú quien hables a nuestra vida, que ilumines, Señor, que nos dé la sabiduría para elegir nuestras autoridades, esas autoridades establecidas por ti, Señor, autoridades que te respeten, que te glorifiquen, que te alaben, que guarden tu palabra, autoridades, Señor, que te amen para que tú mores en ellas. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Te glorificamos, te alabamos, te bendecimos, Señor, a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén